Muy buenas noches, iglesia. Dios continúe bendiciendo. Qué bueno es poder estar aquí nuevamente en este espacio que ha apartado la iglesia cristiana familiar, comunidad de adoración. Y es un tiempo en donde nos reunimos con nuestro Dios a la luz de la palabra para escuchar su voz, escuchar su voluntad, pero también para reunirnos con nuestros hermanos. Así que este es un tiempo maravilloso y le damos la bienvenida a cada uno de aquellos hermanos y aquellos amigos que se conectan a este espacio, noche de oración y adoración. A lo largo de la historia bíblica, Dios siempre ha querido que los miembros de su pueblo puedan gozar de características o comportamientos que puedan definir su identidad como hijos de Él. Eso lo podemos ver en todas las Sagradas Escrituras, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Pero también en su palabra podemos ver aquellos comportamientos, también características que no son conforme a su voluntad. Y qué bueno que la palabra pueda contener tanto los comportamientos que son conforme a la voluntad de Dios como aquellos que no lo son. Que no, la palabra no esconde a aquellos que no son, los hace visible. ¿Para qué? Para que esa misma palabra actúe en nuestras vidas como un espejo en el cual nosotros podamos vernos y podamos ser transformados. Hoy yo te pido que dispongas tu corazón, dispongas tu mente, porque hoy Dios nos va a hablar específicamente de un comportamiento que no es conforme a su voluntad. Así que acompáñame a la carta de Santiago. Vamos a estar en el capítulo 2, Santiago capítulo 2, en los versículos del 1 al 3. Repito, vamos a estar en la carta de Santiago capítulo 2, en los versículos del 1 al 3. Te voy a dar un tiempo para que puedas ir buscando en las escrituras, como también te invito a que puedas tener una libreta de apuntes, un lápiz, para que puedas anotar lo que nuestro Dios hoy tiene para nosotros como su iglesia. Yo voy a estar leyéndolo en la Nueva Traducción Viviente. Aprovecho para saludar a aquellos que recién se están conectando. Bienvenidos. Les comparto, estamos en Santiago capítulo 12, versículo 1 al 3. Comenzamos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro Señor Jesucristo, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Verso número 1. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Verso 2. Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre con ropa sucia, desgastada. Verso 3. Si ustedes le dan
un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen: tú quédate allí de pie, o bien siéntate en el piso. ¿Acaso, verso 4, esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Verso 5. Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a los que le aman? Pero ustedes, verso 6, desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? Verso 7. ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Verso 8. Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado y son culpables de violar la ley. Verso 10. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Verso 11. Porque el mismo Dios que dijo: no cometas adulterio, también dijo: no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han pecado, han violado la ley. Verso 12. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libre. Verso 13. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos una vez más abrir tus santas escrituras. Gracias porque a través de ella podemos ver tu voluntad. Podemos ser alumbrados en medio de nuestro día a día. Padre, yo te pido, mi buen Señor, que me ayudes, pues reconozco mi debilidad como persona. Reconozco mi fragilidad. Te pido que a través de tu Espíritu seas tú usando a este siervo para transmitir las verdades que tú has escogido en esta noche para tu pueblo. Te pido por mis hermanos para que ellos también puedan absorber y puedan vivir conforme a lo que hoy tú nos vas a enseñar. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hoy vamos a tratar una idea central. El tema que vamos a estar tratando hoy es: el favoritismo no es coherente con la identidad del creyente. Suena hasta en rima, lo repito. El favoritismo no es coherente
con la identidad del creyente. Así que para poder desempacar lo que significa esto, lo que contiene esto, hoy vamos a ver 3 razones por las cuales el favoritismo no es coherente con la identidad del creyente. La primera razón por la cual el favoritismo no es coherente es porque el favoritismo va en contravía con la fe que profesamos en Jesús. El favoritismo y la fe no van en el mismo sentido, van en contravía. Lo vamos a ver en los versos del 1 al verso 7. Voy a leerlo primero, el verso 1, en la versión Reina Valera. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Ojo, si tienes fe, no puede haber acepción de personas. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera. Primer versículo. Mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a algunas personas que a otras? Dicho de otra manera, el favoritismo no tiene cabida en la fe en Jesucristo. No tienen cabida uno con el otro. ¿Por qué? Porque son contrarios. Y hasta este momento, pues podrás estar preguntándote, bueno, sí, pero ¿en qué es que son contrarios? Santiago nos trae 2 aspectos para mostrarnos por qué el favoritismo es contrario a la fe. El primer aspecto es que la fe guía al creyente a vivir en buenas obras. ¿Y qué pasa con el que practica el favoritismo? Bueno, el que practica el favoritismo no es guiado por la fe, sino por sus malas intenciones o deseos. Eso nos los dice Santiago. Si vemos que hay una contrariedad, hay una direcciones son opuestas, para poder mostrar con mayor claridad cuán contrario es, Santiago nos narra a través de un ejemplo una escena particular que va desde el verso 2 hasta el verso 4. Y en la escena aparece un hombre rico, un hombre que se describe con ropa espléndida, digamos en nuestro tiempo, ropa de marca. Un hombre que se describe pudiente, con anillos de oro específicamente. Eso nos describe el texto. Y este hombre entra donde hay lugar de reunión. Y estando reunido en el momento en que este hombre entra, inmediatamente recibe una atención sin igual. Una atención con prontitud. Se le dice al hombre, venga, adelante, siéntese aquí en las mejores sillas, en los mejores lugares. Ponte aquí delante para que puedas observar bien qué necesitas. Te traigo agua. ¡Wow! ¡Cuán prontitud! ¡Cuál diligente es esa forma de atención! Pero no está mal que tengamos esa forma de atender. No está mal. Hasta aquí no está mal. Pero el relato continúa. Continúa diciendo que en esa misma escena aparece ahora otro hombre
con características totalmente diferentes. Este hombre viste ropa sucia, desgastada, con una apariencia de escasez económica, posiblemente maloliento. Y allí es donde se evidencia lo que está mal. Que luego de haber atendido con prontitud a aquel que estaba bien vestido y que mostraba apariencia de tener dinero, y esta misma persona va a darle un recibimiento totalmente diferente, despectivo. Escuchemos cómo lo dice el verso 3 en la parte B, según nos narra este relato. Esta es la forma en la que se atiende ahora a aquel hombre pobre. Se le dice: tú quédate de pie. ¿Cómo así? ¿Dónde me siento? No te sientes en ningún lado, pero yo quiero sentarme. Bueno, si quieres sentarte, dice el texto, entonces siéntate en el piso. Wow. ¿Ven dónde está la diferencia? Recientemente has atendido a uno con toda, ligereza y prontitud, y le has dado los mejores lugares, y ahora atiendes a este con otro tipo de actitud y comportamiento. No está bien. El verso 4 nos dice una pregunta. Santiago hace una pregunta y dice: esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados ¿por qué? Por malas intenciones. ¿Ya escucharon? ¿Ya vieron la contravía en la que va este tipo de discriminación? Esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones. Hermanos, no cabe duda que ante esta escena que nos muestra Santiago, hay algo que motiva a tratar diferente a uno que al otro. Hay algo que hace que nuestro comportamiento hacia uno sea mejor que hacia el otro. Y tengamos algo en cuenta con respecto a este relato. Santiago nos dice que este relato, este hecho sucede ¿dónde? Dentro del lugar de reunión. Aquel lugar donde nos reunimos todos los que hemos creído en el Señor. Que estamos en la misma fe, caminamos hacia el mismo lugar. Y es allí, en medio de ese entorno, en donde sucede esta diferencia o favoritismo de uno con el otro. Mientras estudiaba, venía a mi mente una pregunta. Bueno, si esta actitud se tenía dentro del lugar donde están reunidos todos y los ojos están puestos en nuestros comportamientos de los unos con los otros, ¿cómo será el comportamiento en aquellos lugares donde no tenemos a nadie que nos esté viendo? Pregunto, ¿cómo es tu comportamiento en el lugar de trabajo donde no tienes a ninguno que te vea? ¿Cómo es tu comportamiento con las demás personas? ¿Practicas o haces, te comportas de manera discriminatoria, con favoritismo? ¿Cómo es allí cerca en el lugar de vivienda con tus vecinos? ¿Cómo es tu relación? ¿Estás más pendiente a unos que a otros? Para ti, joven, ¿cómo es tu relación con las demás personas? En la universidad, en el colegio, en los lugares que frecuentemente
visitas? ¿O cómo es ahora en los tiempos en que nos ha tocado vivir en casa? ¿Cómo es tu relación con los miembros de tu familia? ¿Llamas más a aquellos que podrían darte algo? No sé. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu relación con los demás? El segundo aspecto que nos muestra que la fe y el favoritismo están en contravía es que la fe nos enseña que Dios escogió lo que el mundo rechazó. ¿Y a quién escogió Dios? Al pobre. ¿Y para qué escogió Dios al pobre? Para darle. ¿Y qué le va a dar? Darle riquezas en fe. Ahora vamos a ver lo contrario de el que practica el favoritismo. Este que practica el favoritismo escoge ¿a quién? Al rico. ¿Y para qué lo escoge? Para recibir. ¿Recibir qué? Beneficios. Cuán contrario, Dios escoge al pobre para darle riquezas. Pero el que practica el favoritismo escoge al rico para recibir por los beneficios que pueda recibir de aquella persona rico. Eso está en los versos del 7, de los versos del 5 al 7. Escuchen. Verso 5. Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a quién? A los pobres de este mundo. ¿Para qué? Para que sean ricos en la fe. ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios prometido a quienes le aman? Verso 6. Pero ustedes, los que practican el favoritismo, desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen? Los que los arrastran a los tribunales. Verso 7. ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesús, cuyo noble nombre ustedes llevan? En todas las generaciones, el hombre con poder económico, pero sin Cristo, ha humillado, ha maltratado, ha excluido, ha menospreciado al pobre, al necesitado. Eso ha pasado generación en generación. Desde los tiempos de esta carta sucedía eso. Pero no estamos hablando directamente del comportamiento del rico sin Dios. Estamos hablando del comportamiento del que conoce a Dios, del creyente, del Hijo de Dios. Y aunque los ricos desprecian, excluyen, menosprecian, aún a eso Dios ha escogido. A los que los ricos han despreciado, a los pobres, a eso Dios ha escogido. Nuestra conducta, mis amados hermanos, como creyentes, debe ajustarse a la conducta que vemos en nuestro Dios, que con su infinita bondad no ha excluido de su amor ni siquiera a aquellos que ante los ojos del mundo tienen poco o ningún valor. Dios no ha excluido a nadie. Ha amado y ha incluido a todos. Hasta este punto, en lo que hemos transcurrido,
yo creo que podemos responder una pregunta. ¿De dónde nace el tener favoritismo? Con respecto a lo que hemos leído, estudiado, el texto nos informa que el tener favoritismo nace de los malos deseos o intenciones. Como nos decía el martes pasado nuestra hermana Yadira, que predicaba en esa ocasión, que las tentaciones, el caer en el favoritismo es una tentación, venía no de Dios, sino de nuestras propias concupiscencias. Así que el tener favoritismo nace de nuestras malas intenciones o, bien dicho, de nuestras concupiscencias. Santiago escribe esta carta en el tiempo en que aquellos judíos que se habían apartado del judaísmo y habían abrazado la fe cristiana estaban presentando una persecución. Luego de la muerte de Esteban, tuvieron que salir porque estaban siendo perseguidos. Podemos imaginarnos lo que implica vivir en una vida de persecución. Hay dificultades, hay pérdidas, hay aflicciones. Eso era lo que estaba sucediendo en el tiempo en que fue escrita esta carta. Los creyentes estaban manejando presiones y circunstancias difíciles en medio de esa persecución. Pero hoy, amados hermanos, yo creo que en medio de esta pandemia, en medio de estas circunstancias que surgieron de pronto en todo el mundo, también el creyente se encuentra sometido a circunstancias adversas. Ha llegado la aflicción a nuestra casa. Ha llegado hemos tenido o han sucedido pérdidas. Ha llegado la enfermedad, la dificultad, la escasez, en fin, alrededor de todo lo que está pasando, han llegado una cantidad de cosas, presiones. Amados hermanos, y esa cantidad de circunstancias, como sucedía en el tiempo en que fue escrita esa carta, pueden hacer que de una manera sutil nos guíe a tener este tipo de comportamientos, a tener preferencias, a practicar el favoritismo. ¿Para qué? O sea, dedicar tiempo, esfuerzo, siendo diligentes con una persona. ¿Para qué? Para ver si logramos obtener algunos beneficios. En estos tiempos de escasez podríamos nosotros dedicarle tiempo a alguien que nos pueda dar un empleo. Y descuidamos a los demás, aquellos que de pronto están necesitando de nosotros, no de pronto, sino de una palabra, de un mensaje, de una oración. Pero como dedicamos todo nuestro tiempo, no participamos de pronto de otras actividades que podrían mostrar nuestro amor hacia todos. La pregunta es, en medio de este tiempo, ¿has tomado esa actitud queriendo tener beneficios personales y olvidarte de pronto de otros hermanos y amigos conocidos? ¿Has usado de preferencia? Eso no está bien delante de los ojos de Dios. No es coherente, como lo hemos venido hablando, con la identidad que tenemos. No es coherente con la identidad de hijo de Dios.
Y además, el texto nos dice que es pecado. Y esa es nuestra segunda razón por la cual el favoritismo no es coherente con la identidad del creyente, porque el favoritismo es pecado. Verso 8 al 11. Leamos el verso 8. Por supuesto, haces bien cuando obedeces la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Verso 9. Pero si favoreces más a alguna persona que a otra, cometes pecado. Son culpables de violar la ley. Verso 10. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han pecado, han violado la ley. Ahora podemos aprender que el favoritismo, la práctica del favoritismo es pecado. Por eso es contrario a la identidad del creyente. Muestra una falta de amor, especialmente por los necesitados. Va en contra de la voluntad de Dios, que nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y noten algo, Santiago la describe como la ley suprema. ¿Sí? La ley suprema. Recordemos que Jesús tomó los 10 mandamientos y en cierta ocasión lo resumió y dijo: el primer mandamiento es ama a tu hermano, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que el cumplir esos 2 mandamientos, estarías cumpliendo la ley. Pero cuando no amamos a nuestro prójimo, no estamos cumpliendo la ley, y eso es pecado. Entonces, ¿cuál importante es el amor? El amor al prójimo, no solamente al amor al hermano, aquel del cual yo puedo recibir también amor. No, Jesucristo, nuestro Señor Jesús, nos enseña que el amor del pueblo de Dios tiene un estándar superior. El amor es algo que identifica plenamente al pueblo de Dios. El amor aún a aquellos que no nos aman. En este mundo, en esta sociedad que se parte a pedazos, el amor es fundamental para mostrarnos diferente al resto de la sociedad. Es algo distintivo. Hace parte de la identidad del cristiano, del Hijo de Dios. Es tal el estándar que Jesús nos coloca que en Mateo 5:24 nos dice: ama aún a tu enemigo. No es que debo amar solamente al que me ama. No. Jesús nos dice que el comportamiento, la actitud del creyente, del Hijo de Dios, va más allá de lo que el mundo nos enseña. Nuestro amor debe ir más allá. Debemos amar aún
a nuestros enemigos, orar por ellos, interceder por ellos. Qué importante es el amor al prójimo, el amor al vecino, el amor al compañero de trabajo, el amor al compañero de estudio, el amor al que nos encontramos en el camino. Cuál importante, mi amado hermano, es el amor. Cuál importante es el amor. Y si no amamos al prójimo como Dios, como nuestro Señor Jesucristo nos manda, como Él nos enseñó, estamos en pecado, mi hermano. Y el pecado es contrario a la fe. Hasta aquí, en esta segunda razón, podemos también responder otra pregunta. La primera, ¿de dónde nace el favoritismo? En esta vamos a responder la pregunta, ¿por qué tengo favoritismo? ¿Por qué tengo favoritismo? Según lo que hemos estudiado, tengo favoritismo porque no amo a mi prójimo como a mí mismo. ¿Por qué tengo favoritismo? Porque no amo a mi prójimo como a mí mismo. Y eso, lo hemos visto, es pecado. Y el pecado nos aleja de Dios, Padre, y de su Santo Hijo Jesucristo. ¡Wow! Cuidado estar separados del Padre y del Hijo. Yo creo que nadie, ninguno de nosotros, sabe cuándo será el día y la hora en que nos presentaremos delante de Dios. Y no sería nada bueno que estemos separados el día en que nos presentemos delante de Él. Porque todos sabemos que habrá un juicio, un día en que compareceremos delante del Señor. Y esa es nuestra tercera y última razón. La tercera razón por la cual el favoritismo no es coherente con la identidad del creyente es porque todos algún día nos presentaremos delante del Señor y seremos juzgados. Verso 12 al 13. Leamos. Verso 12. Entonces, en todo lo que digas y en todo lo que hagas, recuerda que serás juzgado por la ley que los hace libre. Verso 13. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Amados, nuestro Señor Jesucristo, como Dios hecho hombre, en el tiempo en que estuvo aquí en la tierra, que nos dio los más grandes ejemplos de lo que es vivir amando a todos sin excepción. Si revisamos las Escrituras, podemos ver un sinnúmero de ejemplos de lo que es vivir amando sin excepción o sin practicar el favoritismo. Lo podemos ver cuando amó a aquella mujer adúltera que la sociedad la rechazó y quería matarla apedreada. Amó a aquellos leprosos que también habían sido desechados por la sociedad. Amó a la mujer del flujo de sangre, restaurándola, incluyéndola dentro del pueblo de Dios, cuando otros la habían rechazado. Pero no solamente amó a aquellos que habían sido rechazados, también encontramos otros ejemplos de amor.
Amó a Jairo y a su hija. Jairo era un principal de la sinagoga, un hombre reconocido, un hombre pudiente, un hombre destacado en medio de la sociedad. Y a ese también lo amó. Amó a Nicodemos, era un sacerdote de los fariseos. Y a ese también lo amó. Amados hermanos, esos son los mejores ejemplos que hemos recibido para que nuestra conducta, nuestra vida diaria sea conforme a la identidad que tenemos como hijos de Dios. Cuando lleguemos al cielo, Dios examinará cómo tratamos a las demás personas, particularmente a aquellos en necesidad. Como dice un hermano, a aquellos pechichones, a la viuda, al huérfano, al pobre. Dios estará muy atento a cuál es nuestro trato hacia todos, que debe ser por igual. Y en ese momento, Dios espera que tú hayas tratado a todos por igual, de la misma manera, con el mismo aprecio y amor. En Mateo 25, Evangelio de Mateo, capítulo 25, en el verso 40, Jesús, hablando precisamente del juicio, de ese día en que nos vamos a encontrar con Él, dice: verdaderamente les digo que lo que hicieron a uno de los más pequeños, de estos que son mi familia, me lo hicieron a mí. ¿Sí se dan cuenta? Aquel trato que hiciste, aquella forma como trataste al necesitado, en ese momento me lo estabas haciendo a mí, dice mi Señor. Pero el texto también continúa diciendo: pero aquellos que no tuvieron misericordia, tampoco recibirán misericordia. Yo creo que todos, sin excepción, todos esperamos que ese día podamos recibir misericordia del Dios Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo. Todos queremos recibir misericordia y decir: entra al reino de los cielos. Qué bueno será ese día. Este tercer aspecto también nos lleva a responder una pregunta. La primera, ¿de dónde nace el favoritismo? Y veíamos que era de nuestros deseos. La segunda, ¿por qué tengo favoritismo? Porque no amo a mi hermano, no amo al prójimo. Y la tercera, ¿qué puedo hacer para no tener favoritismo? Bueno, amado hermano, amigo que nos escucha, tener una vida llena de amor y misericordia sin excepción, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Aprender de Él, reconocerlo a Él, si no lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Y Él nos guiará. La fe en Cristo nos guiará a poder mantenernos firmes en ese continuo caminar. Quiero ir concluyendo el mensaje, pero quiero concluirlo manteniendo la intención del escritor cuando fue por primera vez escuchada esta carta. Aquellos que estaban pasando dificultades. Si en medio
de estos momentos que hoy estamos atravesando? ¿Te has visto tentado? O peor aún, si has actuado con favoritismo queriendo recibir beneficios, luego de escuchar todo este mensaje, no quiero que termines derrotado, que te sientas excluido, sin esperanza, sino que quiero que recuerdes que hay un redentor bueno, justo, y que la fe en Él, en Cristo Jesús, te guíe al arrepentimiento, al amor genuino, a la misericordia. Que esta palabra que hoy hemos visto te rete ¿a qué? A vivir una vida coherente a tu identidad, tú como hijo de Dios, a pesar de las distintas circunstancias y situaciones que llegan a nuestra vida. A pesar de la escasez, a pesar de las presiones, tú y yo podamos mantenernos firmes con aquello que nos identifica como hijos de Dios. Podamos mantenernos firmes con la fidelidad de que Dios estará con nosotros para ayudarnos a vivir modelando la identidad de los hijos de Dios. Recuerda, eres un embajador de los cielos aquí en la tierra. Recuerda, eres uno que modela el evangelio con la forma que vive, con la forma que actúa. Y creo que este tiempo que vamos a tener ahora, el tiempo de oración y de intercesión, es un buen momento para que tú te quedes, para que te unas, para que puedas demostrar, experimentar, vivir lo que es el amor por aquellos que también están necesitados. Te puedas unir a la oración intercesora, aún oraciones de personas que ni siquiera conocemos, pero que para nosotros es un gusto poder presentarlas delante del Señor y honrar su voluntad. Yo te invito a que te quedes, a que compartas, a que ores, pero también a que escuches, a que recibas, a que sigas en el camino que Dios te ha colocado. Dios te continúe bendiciendo, amado hermano.